noches, cada vez somos más los que nos reunimos cada domingo para conocer la vida y obra de alguien que tiene una historia que contarnos. Hoy visitamos un nombre y una voz que han hecho camino al andar. Licenciado en Educación en Lenguas Extranjeras y cronista deportivo que identifican a las Águilas Cibaeñas. Recojan que Carmen visita a Santana Martínez Colombo. Acompáñenme. Centerfield, ya va rápidamente el centerfield de la pelota contra la cerca. Bueno, la puso amarillita. Recoja que ganaron las Águilas. Picheo del zurdo. Braza entre tercera y short de hit. Anota el de tercera y Villar se va a detener en la antesala. Batazo que pasa al pitcher entre el segunda base. Pierde la pelota, le da la pierna. Anotó el de tercera, anotó el de segunda. Va para tercera. Dani Santana va para la segunda. Juan Carlos llegó también. Están arriba las Águilas. Santana Martínez, qué gusto poder compartir contigo este momento. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios. Agradecerte a ti, Carmen, por la invitación. Ya habíamos hablado sobre este encuentro hace un buen tiempo y gracias a Dios que finalmente nos juntamos. Claro que sí. Para mí sumamente agradecida de poder compartir contigo, un hombre con tanta experiencia y tan querido en Moca. Claro que sí. Gracias a Dios. Sí, la voz que identifica nuestras Águilas Cibaeñas. Ha sido un camino largo que recorrer. Naciste en San Francisco de Macorís. ¿Y qué circunstancias te traen a Moca? Ciertamente nací en un campo de San Francisco de Macorís, Pontón, muy cercano a la ciudad. Eso está como a 7 u 8 kilómetros. Allí crecí hasta los 19 años. Estudié la escuela primaria allá hasta el 6º curso. Luego iba a un campo cercano que se llama La Peña para hacer los cursos de 7º y 8º. Y el bachillerato ya lo hice en la ciudad, viajando diario del campo a la ciudad, en el Colegio San Miguel. Al terminar el bachillerato, faltándome más o menos un año para terminar, no teníamos bien claro qué yo iba a hacer al terminar el bachillerato. Mi familia no es que ya en esa etapa de mi vida éramos tan pobres, pero como que no teníamos la idea. De hecho, déjame decirte que en mi familia mis hermanos no estudiaron. El único que siempre tuvo como la motivación, la idea de estudiar era yo. Bueno, pero finalmente encontré cierta asesoría de unas primas que vivían en Santiago y me orientaron algo y me dijeron, mira, nosotros estamos estudiando en la Madre y Maestra con crédito educativo. El crédito significa que si tú tienes buenas notas en el bachillerato, puedes conseguir un crédito, te gradúas y pagas después que comienza a trabajar. Era de la única forma que yo podía estudiar en la Madre y Maestra. Lo hicimos así. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenía más facilidades para vivir en Moca que en Santiago, donde una tía de mi padre. Así lo hicimos. Llené todos los requisitos, solicité mi crédito educativo, lo conseguí. Y me mudé a Moca en el año 1974 para estudiar en Santiago. Ok. Hijo de Antonio Martínez y María Colombo, ya Así fallecida. Entonces, ¿qué recuerdos tienes, recuerdos y enseñanza que tú guardas de tus padres? Excelentes recuerdos. Mis padres, gente campesina, mi madre de allá de Pontón, mi padre mocano, del Caimito de Moca, pero se fue a Pontón en el año 1946, cuando él apenas tenía unos 26 años de edad, 24. Y desde niño recuerdo mi padre muy laborioso, muy trabajador, mi madre también. Comenzaron muy de abajo, en diferentes labores, muy pobres, económicamente hablando, y gente muy seria, trabajadora, honesta. Y eso fue lo que aprendimos desde muchacho. Vimos en ellos personas muy trabajadoras, muy honestas. Mi padre siempre tratando a mi madre con mucho respeto. Mi mamá era un poco volada, como decimos, de un temperamento difícil, pero mi padre siempre ha sido, gracias a Dios, todavía aún vive aquí en Moca. Y mi padre siempre fue una persona muy sosegada, tranquila, sereno. Un equilibrio. Y por eso duraron más tiempo juntos, porque mi madre, como te repito, era a veces un poco volada.
pero muy trabajadora, muy honesta. Y eso fue lo que aprendimos desde muchacho. La honestidad. ¿Y qué tú recuerdas junto con tus hermanos? Algo bonito que le sucediera. Bueno, yo crecí en un ambiente de pelota. Mi papá me llevaba desde los 5 o 6 años a un play de béisbol que le decían el play de Pancha, que estaba muy cerca de nosotros. Y mi papá nos hablaba mucho de la pelota de antes. Papá, desde que vivió siendo muchacho aquí en Moca, veía mucho el béisbol de antes. Papá nació en el 1922. Wow. Tiene 97 años y papá nos habla de esos grandes peloteros de aquella época. Entonces a mí me gustó siempre el béisbol desde niño y en mi casa casi todos jugábamos pelota rudimentaria en el campo. A tirar pelota, a batear, y así crecimos jugando pelota. Uno de mis hermanos fue muy buen pelotero amateur, nunca llegó al profesionalismo, pero crecimos en ese ambiente de jugar pelota, corretear en los campos, en el caso mío ir a la escuela, y así crecimos. Si de tu composición familiar, tú eres el hermano mayor, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos? Yo soy el menor. El menor. Mira, cuando mi mamá y mi papá se juntaron, ya mi papá tenía una hija, María Elena es mi hermana, una de mis hermanas vive aquí en Moca, y ya mi mamá tenía otros hijos por su lado. Mi mamá ya tenía 3 hijos y había perdido una que murió muy pequeña. Entonces, mi mamá y mi papá tuvieron 3. Éramos 3 hermanos de padre y madre, fallecieron 2. Todavía me queda una hermana de padre, una hermana de madre y un hermano de madre. Ahora mismo somos 4. Los demás han fallecido. Yo siempre pensé que Santana Martínez eran tus apellidos. Mucha gente. ¿Qué es Santana de nombre? ¿Por algún familiar? ¿Por alguna razón particular? Hay un caso interesante y el doctor Omar Hernández, que tenemos una bonita amistad y él es un seguidor de mi trabajo, sacó a relucir porque lo vio en una entrevista que me hizo Jochi Santos en la capital, y es lo siguiente: yo nací un 26 de julio del 55. 26 de julio es día de Santa Ana. Santa Ana es la patrona espiritual de los católicos franco-macorizanos. Allá se celebran las fiestas patronales de Santa Ana. Como yo nací un 26 de julio, mi mamá estaba esperando esa criatura para ponerle Ana, de Santa Ana. Pero ¿qué pasa, Carmen? Que casi todos los nombres, y esa es la parte que le gusta al doctor Hernández, casi todos los nombres tienen el masculino y el femenino. María, Mario, Felipe, Felipa, y así por el estilo, José, Josefa. Pero Ana no tiene masculino, porque me imagino más. Cuidado con ponerle a un hijo suyo el masculino de Ana. Entonces le dijeron, doña María, pero ha nacido varón, como dice la canción de Cuco Baloy. Sí. ¿Y cómo le vamos a poner si nació varón? Si es hembra, Ana dice, no, pero mire, póngaselo junto. Como es día de Santa Ana, júntelo y póngale Santana. Y de ahí viene mi nombre, que en sí es Santa Ana, pero lo juntaron Santana. Eres licenciado en lenguas extranjeras, educación en lenguas extranjeras. Mención inglés de la Pucamaima. Eso es correcto. Se impartiste clase en muchos centros educativos. ¿Cuál es tu experiencia como profesor y qué ha pasado con el educador? A mí me gusta mucho enseñar. Lo que básicamente enseñé fue inglés. Como dijiste, me gradué en el 79 con una licenciatura en educación, mención lenguas modernas, concentración inglés. Así es que se llama la carrera. Entonces, desde antes de graduarme, un año antes, yo impartía clases de inglés en un centro de Santiago llamado Centro Integral de Educación Técnica, CIET. Concomitantemente a eso, fui profesor aquí en un instituto que se llamaba Instituto Colombo Dominicano, en la Córdoba, una segunda planta. Yo fui director académico ahí, impartía clases de inglés. Fui profesor un año en el Liceo Nocturno, creo que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Se llama así todavía. En la noche, en Moca.
y fui de los profesores fundadores, 1979 agosto, de la desaparecida Universidad Mundial Centro de Moca. Ok. Ahí En la fue. Inver. Primero comenzamos impartiendo clases en el Colegio Duarte de Doña Tata. Ahí la universidad rentaba algunas aulas, impartíamos clases en la noche. También impartimos clases en aulas del Colegio Don Bosco y así, hasta que vino a la Inver. Dorca Barcácer dirigió por muchos años, después Rubén Lulo. Luego esa universidad se convirtió en Federico Enríquez y Carvajal, que aún existe. Y en la Madre y Maestra enseñé desde el 81 hasta el 88 clases de inglés. Excelente experiencia, me sirvió de mucho, porque aunque no he residido en Estados Unidos, fue un proceso muy importante para mí para afianzar un poco la pronunciación, la fluidez, hablando el idioma inglés. Y una experiencia bellísima. ¿Cuál es el problema de la enseñanza? Que llega un momento que tus requerimientos económicos, familiares, como dice uno popularmente, los presupuestos no dan. Exacto. Y como a mí me gustaba la crónica, había comenzado la crónica deportiva en Moca, llegó un momento que desempeñaba las dos funciones hasta que me quedé solamente en la crónica deportiva. Ok. ¿Quién te motiva en cuando tú entras a Ucamaima a estudiar educación? Cuando tú entras a Ucamaima, ¿que te das cuenta que te llama la atención en inglés o qué te motivó para hacer Hay una historia súper interesante sobre eso. Sí, porque me estoy remontando a esa época. Mira, hay una historia que mucha gente no la conoce, Pues vamos súper a verla. interesante, Carmen, y es lo siguiente. Cuando terminaba mi bachillerato, como te dije, no tenía muy claro qué yo iba a estudiar. Me gustaba el inglés desde pequeño. De hecho, ya había tomado algunos cursos, había aprovechado muy bien el inglés que impartían en los cursos séptimo, octavo, primero, segundo, tercero del bachillerato. Tuve muy buenos profesores en San Francisco y aproveché al máximo esas clases, más 1 o 2 cursos particulares que tomé con un profesor americano que me ayudó muchísimo. Yo tenía apenas unos 15 o 16 años y en una edad temprana es más fácil aprender Claro los que idiomas extranjeros. Bueno, agronomía pensé, pero ¿qué pasa? Cuando llego a la universidad, tomo un examen de admisión, paso los primeros 4 niveles elementales de inglés, los exoneré con los conocimientos que ya tenía del inglés. Entonces digo, ¿pero en qué carrera me voy a inscribir? Me inscribí, Carmen, en secretariado bilingüe. Todas las clases eran llenas de mujeres. Y todo el que pasaba por las aulas y veía para adentro, el único hombre era yo. Cuando pasa el primer semestre, que voy para el segundo, voy a hacer la prematrícula, a escoger las materias. Del segundo semestre me dice la profesora, ven acá muchacho, ¿qué es lo que tú estás estudiando? Digo yo, secretariado bilingüe. Dice, no muchacho, no, mira, yo no te quiero quitar tus metas, pero esa es una carrera que mayormente es para mujeres. ¿Por qué cogiste esa carrera? Digo, bueno, porque voy a aprender mucho inglés y a mí me gustan los idiomas. Dice, no, aquí hay una carrera que es educación, mención lengua moderna, concentración inglés. Ah, pues es la mía. Exacto. Me inscribí ahí y gracias a Dios ahí me gradué. Me han gustado siempre los idiomas. Después, individualmente, estudié también un poco de francés en la Alianza Francesa. Señor, extraordinaria experiencia en tu hoja de vida. Pero vamos a comerciales y volvemos en breve. No se muevan, Carmen te visita. ¡Recojan! Señores, volvemos aquí de vuelta. Estamos aquí con Santana Martínez. Un honor y un orgullo para Carmen te visita compartir esta noche maravillosa. El honor es mío. Bueno, residiendo en Moca, comienza tu vida en los medios de comunicación, La Voz de la Cultura. ¿De qué se trataba este programa y cómo llega a la crónica deportiva? Sí, en mis primeros años en Moca conocía yo poca gente y a mí me conocía poca gente. Lo mío era ir a la universidad a estudiar,
Viví en Guachupita, se llama Barrio Nueva Suiza, pero se conoce como Guachupita. Sí. Como te dije antes, vivía en casa de una tía de mi padre y mi ambiente era ese, estudiar, en las vacaciones, hacía poca cosa, no me conocían, bueno, me iba al play de los padres a ver un juego de fútbol, a patear una pelota, pero ya terminando casi la universidad en el año 78, terminando el 77, comenzando el 78, comienzo a conocer personas, conocí a José Rafael Vargas, un periodista muy dinámico, muy trabajador, que era casi vecino de nosotros en Guachupita, y conocí otras personas que estaban ligadas a la cultura, al deporte y a la política, jóvenes muy inquietos de aquella época en la política. Te estoy hablando ya los últimos años de los 12 años de Balaguer, comenzaba después un gobierno del PRD. Entonces conozco a José Rafael Vargas, un grupo de jóvenes inquietos, formamos con idea de Vargas y otros más el grupo Pedro Enríquez Ureña, orientado por el fallecido intelectual Julio Jaime Julia. Con Julio Jaime hacíamos una especie de peña literaria los sábados por la tarde. Nos juntábamos en casa de Julio Jaime, ese grupo de jóvenes, y nos orientaba, nos hablaba de literatura, de historia, de los grandes escritores, sobre todo sus preferidos, Pedro Enríquez Ureña, Américo Lugo, que eran entre sus favoritos. Tenía una gran biblioteca, un intelectual, dirigió el Archivo General de la Nación para esa época. Ese grupo hizo historia en Moca, quizás muchos no recuerdan. Realizábamos actividades culturales todas las semanas, traíamos los mejores charlistas, trajimos a Juan Bosch varias veces, a Pedro Mir, a Andrés L. Mateo, a Mateo Morrison, a Tony Raful, a los grandes historiadores y literatos de la época. Lo trajimos esa vez. Bueno, pues José Rafael Vargas, que dirigía ese programa La Voz de la Cultura en el Aire, en la emisora del fallecido Gabino Núñez Rosa, ya se llamaba Radio Ronda. Un día me invitó para que yo fuera a participar en el programa. Le dije que sí, a mí me gustaban los medios desde muchacho, y ahí es la primera vez donde yo comienzo formalmente a hablar por radio. Después hice amistad con Narciso Valles, que era un cronista deportivo y dirigente deportivo de Moca, profesor. Hicimos una magnífica amistad al grado de que después nos hicimos compadres. Y es Narciso quien me motiva a entrar a la crónica deportiva en Moca. Y junto a él comenzamos a hacer programas deportivos en las emisoras de Moca. Después me integré, me dieron la oportunidad de comenzar a narrar pelota amateur en el Bragañita García. Y ahí arranqué, en la crónica deportiva. ¡Wow! De Moca a Santiago y sigues en la crónica deportiva. Pero antes de continuar a Santiago, ¿dónde queda tu vida? ¿Cuándo te enamoras? ¿Cuándo forma una familia? ¿Quién es la afortunada? Sí, un año después de llegar a Moca, casi al frente de nosotros vivía esta joven, Ana Orquídea Santiago. Ella se crió básicamente con una hermana y esa familia allá en Guachupita. La conocí, ahí comenzamos a tener una relación, como dicen, a escondidas. Interviniendo otras personas, quizás yo un poco tímido como para adentrarme muy de lleno directamente. Nos fuimos conociendo hasta que entramos en amores formalmente, sería el año 1975 a finales. Ahí nos pasamos casi 5 años de amores, porque yo le decía a ella, a Ángela, mi esposa hoy día, Ana Orquídea. Pues es un amor puro, eterno. Ana Orquídea, yo le decía, mira, yo lo que no puedo es cargar contigo siendo estudiante. Yo no trabajo, mi familia no me apoya económicamente. Yo tenía un crédito educativo, sobre la marcha debo explicar. Ese crédito me cubría las materias, que es la colegiatura, y mensualmente la universidad me hacía un chequecito de 60 pesos, con lo cual yo pagaba 18 de guagua. Yo viajaba con Marquito Peña, con Luis Alba, con Rafael, esa gente que llevaban los estudiantes. Yo pagaba 18 de guagua, le daba 25 pesos a la tía de mi padre para ayudar con la comida, y me quedaban 17 pesos, Carmen, que con eso yo tenía que hacer malabares. Comprar un libro que me asignaban, una camisa que me hacía falta, unos zapatos. Pero rendía mucho.
Yo los manejaba y los exprimía, porque mi familia no me enviaba dinero de San Francisco de Macorís. Entonces ahí yo le decía, no te preocupes, a veces en su casa su padrastro le peleaba, se iba al campo, volvía, yo iba al campo los domingos, cuando ella estaba allá, mantuvimos el amor vigente. Sí. Y nos casamos en noviembre de 1980 aquí en Moca. Ya vamos a cumplir en noviembre 39 años Wow. de casados. Wow. Así es. Y tuvieron dos hermosas hijas. Tuvimos dos hermosas hijas, Yanina, que es la mayor, Ángela Yanina, y Karina, que es la menor. Nacieron ambas aquí. Cuando nos mudamos a Santiago en el 84, porque comenzaron a aparecer más trabajos en Santiago. En la crónica deportiva, las clases en la madre y maestra, transmisiones de Grandes Ligas. Mi familia tenía una casa en Santiago que la había comprado mi madre en el 75, la había comprado. Nos mudamos a Santiago en el 84 y los trabajos en la crónica fueron desplazando un poco la docencia hasta que en el 88 dejé de impartir clases y solo me dediqué a los programas deportivos y a las narraciones, sobre todo de Grandes Ligas. Mis hijas llegaron a Santiago una de 2 años y pico y la otra de meses apenas. Estudiaron en Santiago, tanto bachillerato como universidad, y gracias a Dios las dos son profesionales. Dos grandes profesionales. Wow, qué orgullo, ¿eh? Muy orgulloso, una bendición de Dios. Una bendición. En tu andar por el mundo deportivo, has tenido encuentros con grandes deportistas. Así es. De tus entrevistas, ¿cuál ha sido la más difícil que tú has realizado? Son muchas. Fue un poco difícil, mira, cuando íbamos con frecuencia a los campos de entrenamiento de Grandes Ligas, uno siempre quería buscar las estrellas, los nombres más sonoros. A principios de los 90, en uno de esos viajes a la Florida, estaba Roger Clemens con los Medias Rojas de Boston, era el lanzador de la época, el cohete Roger Clemens, y queríamos entrevistar a Clemens. Estábamos un grupo de periodistas de Santiago. Tony Peña era el receptor de Boston. Llamamos a Tony y le dijimos, mira Tony, no podemos irnos a nuestro país sin una entrevista con Clemens. Y él nos dijo, mira, él le puede dar la entrevista, pero es un tipo que trabaja mucho, dejemos que termine de correr y de sus ejercicios. Conseguimos la entrevista, pero fue un poco difícil. Y así sobre la marcha ha habido entrevistas. A Pedro Martínez era difícil de conseguirlo para una entrevista. Ya hoy día, después que está en el Salón de la Fama, es como más llevadero, más asequible. Bueno, a Vladimir Guerrero una vez, ahora está en Cooperstown, quizás ese episodio él ni lo recuerda. Vladimir Guerrero estaba con los Angelinos de Anaheim. Yo viajaba a Arizona todos los años porque yo trabajé aquí en Moca con la Academia de los White Sox, que dirigía Denio González. Ese día había un juego de exhibición en Tucson, Arizona, entre los Medias Blancas y los Angelinos. Y yo alcanzo a ver de lejos a Vladimir y digo, pero esta es la entrevista. Estaba en su prime. ¿Qué pasa? Que en la temporada anterior de la pelota dominicana, Vladimir había jugado unos partidos con Licey, le fue mal, se fue del equipo y los periodistas capitaleños lo acabaron. Pues cuando yo le solicité la entrevista, me dijo, yo no doy entrevista a periodistas dominicanos. Yo, pues está bien, son gajes del oficio. Exacto. Y hubo algunas que fueron difíciles de lograr, pero como te dije, son cosas que ocurren en el periodismo. Sí, y no es fácil, hay que seguir. Claro, hay que seguir. Si hablemos ahora de las Águilas Cibaeñas, ¿cómo se da este fenómeno? ¿En qué momento hablar Santana Martínez es hablar de las Águilas Cibaeñas? Mira, yo pude haber entrado a trabajar en las Águilas con mucho más años de anterioridad, de anticipación. Como te dije antes, aún viviendo en Moca, yo viajaba a Santiago a trabajar en una transmisión de Grandes Ligas de los Sánchez Correa. Yo sustituí a Adriano Miguel Tejada, que trabajaba con Luigi Sánchez, ellos dos, Linche Tejada, porque Linchi es muy versátil, sabe mucho de deporte, puede comentar fútbol, béisbol, basquetbol. Entonces, en esa transmisión que se llamaba Circuito del Cibao de las Grandes Ligas por Radio Cibao, el narrador era el fallecido Reinaldo Filpo, los comentaristas Adriano Miguel Tejada y Luigi Sánchez. Adriano tenía que irse a la capital,
en esa época también era profesor de historia en la Madre y Maestra, me llamaron a mí, aquí a Moca, ya el dueño Juanchi Sánchez comenzaba a conocerme y me ofreció trabajo ahí prácticamente sin pago para que me fuera proyectando y yo lo acepté. Entonces llegué a Santiago y me mantuve ahí unos 3 años, pero después tuve una pequeña discusión con el dueño de la transmisión y me alejé. ¿Por qué te digo que pude haber entrado antes? Porque Juanchi Sánchez y los Sánchez Correa siempre han sido gente determinante en la directiva de las Águilas. Si yo no hubiese tenido ese argumento con Juanchi, quizás yo hubiese entrado más temprano a las Águilas. Pero bien, el resto es historia. En la temporada 2004-2005, el colega Kevin Cabral, que narra y comenta, tenía muchos compromisos con la cadena Fox y con la cadena ESPN que transmitían aquí. Entonces me llamaron, le gustó mi trabajo y desde el 2004 yo estoy en las Águilas Cibaeñas hasta el sol de hoy. Wow, sí, porque ya 15 años. 15 años. Oír la voz de Santana Martínez, es decir, Águilas Cibaeñas. Eso dicen. Sí, eso que no. Por lo menos en televisión, porque en radio hay un dueño y señor de las transmisiones de radio que se llama Mendy López. Centerfield, ya va rápidamente el centerfield de la pelota contra la cerca. Bueno, la puso amarillita por los 3.85 del jardín central, jonrón de 3 carreras. Picheo del zurdo, braza entre tercera y short de hit. Anota el de tercera y Villar se va a detener en la antesala. Viene el tiro. Safe en la goma y va para segunda. Marte que responde trayendo la número 2 para las Águilas. Recoja que ganaron las Águilas. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En la radio o en la televisión? Y es la crónica deportiva para profesionales con creatividad. ¿Y cómo se logra un estilo propio? Tú tienes un estilo tuyo. Sí, gracias. Me gustan los dos medios. Comencé en la radio y tengo mucho más años trabajando en radio que en televisión. Trabajar en radio te puedo decir que es más cómodo para mí. Más cómodo. Tú a la radio puedes ir en pantalones cortos, en chancletas, sí, como decimos, informal. Y en la radio como que hay un poquito más de informalidad. No es que yo sea informal, pero hay más interacción con el público. Hay como una identificación más directa con el público, a pesar de que en televisión el público te está viendo. En televisión hay que ser un poco más sobrio, mantener una imagen. Sí. Yo diría que me gusta más la radio. En televisión ya entre Canal 7 y el 29 tengo más de 30 años en televisión también. Lo de la originalidad es casi imposible cuando te desempeñas en un medio de comunicación, radio y o televisión. En algún momento te vas a parecer a alguien, sobre todo en la narración. Cuando estás narrando un deporte determinado, puede que tú tengas alguna influencia de los anteriores. Por ejemplo, en la narración del béisbol, yo siempre fui un gran seguidor de Billy Berroa. Estaban en esa época Lilín Díaz, Felia Costa Núñez, los internacionales, aquí Reinaldo Filpo, Papi Pimentel, Ramón de Luna. Pero, ¿qué ocurrió cuando llegué a las Águilas por televisión? Bueno, yo había narrado mucha pelota aquí en Moca, amateur, había narrado Grandes Ligas por radio, pero yo pensé, bueno, yo voy a traer un estilo un poco coloquial, ameno, entretenido, usando frases para adornar las jugadas que se están viendo por televisión. Entonces ahí fui creando ese estilo. Sí, pero esas frases... No chabacano, no chabacano, pero tratando de que sea entretenido y ameno. Porque al público también hay que llevarle conocimiento del juego, orientación, exacto, del juego. Con respeto, exactamente. Claro. O sea, esas frases que identifican, por ejemplo, cuando dicen de una vez que sabemos que somos aguiluchos, dice, ¿cómo te surgen? Algunas surgen en el momento, sobre la marcha, dependiendo de la situación del juego. Otras, honestamente, debo decirte que uno las inventa, las piensa y las elabora dependiendo del momento. Por ejemplo, hay una frase que me surgió en una oportunidad que yo estaba viendo televisión, no recuerdo qué programa, y me surgió, cuando los fanáticos se están yendo del estadio, que su equipo está perdiendo, yo, atajen lo que me deben. Está buena esa. No importa si son aguiluchos o de los contrarios.
Al final del juego, yo inventé una frase. Yo escucho narradores americanos y narradores hispanos, porque hay fanáticos que dicen, sí, tú solo utilizas una frase para un jonrón de las Águilas o recojan que ganaron las Águilas. Todo narrador tiene algunas frases para su equipo. Claro. Ahora, cuando tú narras para una cadena neutral, como el caso mío, que trabajé 4 años para la cadena Fox en español, ahí yo no usaba frases para un equipo específico. Ganaron las Águilas, recojan que ganaron las Águilas. Un jonrón de las Águilas, la puso amarillita, porque son frases para el equipo. Pero las demás frases yo las utilizo para todos los equipos. Exactamente, identificándote con... Claro, claro. Claro que sí. Entonces, señores, vamos a una pausa comercial. No se vayan, que seguimos con más de Santana Martínez. Y ahí decimos entonces... ¿Tiene miedo? Eso es bueno también. Señores, estamos aquí. Ya, señores, imagínense con este ánimo que tenemos. Recojan. Y tiene miedo. Tiene miedo. Eso es cuando, mira, Carmen, eso es cuando los lanzadores, y hay una pequeña historia en Moca de esa expresión, de esa frase. Hay un empleado que trabajó con nosotros en la Academia de los Medias Blancas, en el Estadio Bragañita García, que es el papá de uno que fue jugador profesional, de Pedro López. Le dicen el muerto al papá. Sí, el muerto. Entonces ese día el muerto, que trabaja con los Baré ahora aquí en Moca, él estaba viendo un juego en el estadio de la Liga de Verano y el árbitro no cantó un strike y él voceó, canta, tiene miedo. Entonces yo cogí esa frase y cuando los pitchers vienen tirando mucha bola que no quieren tirar strike, le digo, ¿tiene miedo? O cuando los juegos están muy apretados, que los fanáticos están nerviosos. Sí. ¿Tiene miedo? Sí, de ahí surgió esa frase. Que son tensos. Claro. Muy tensos. Y yo a veces le digo también que se tomen la pastillita. Si no la tienes en casa, pídela a la farmacia más cercana. Hablar de tu experiencia en la crónica deportiva nos faltarían muchas horas, pero yo te voy a puntualizar algunos de tus trabajos y tú nos dices qué significado tiene cada uno de ellos en tu trayectoria profesional. Bien, vamos a ver. Bien. Entonces aquí dice, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sobre todo los del 86, Santiago 86, para mí... gratos recuerdos. Primero, fue la segunda vez que nuestro país fue sede de este evento. Ya en el 74 se habían celebrado los 12 juegos en la capital. Esos 12 juegos fueron como el despegue de muchas disciplinas deportivas, sobre todo el baloncesto. Entonces, los Juegos Centroamericanos trabajé en dos vertientes. Trabajé, por un lado, traduciendo como traductor de las revistas que se hacía en español y en inglés. Y trabajé en transmisiones. Transmití softball, atletismo, boxeo, varios deportes y haciendo reportajes con una cadena nacional, con el canal oficial y otros canales y emisoras de radio. O sea que de los Juegos Centroamericanos tengo gratos recuerdos. Fue un gran acontecimiento para nuestro país y sobre todo que Santiago y el Cibao fueron sede principal. Exactamente. Canal 7 Cibao, Canal 29. Canal 7 Cibao fue mi escuela en la televisión. Yo había debutado en Santiago en la radio, en Santiago, de la mano de César del Monte y Consuegra, un veterano cronista que está activo, gracias a Dios, y también en la televisión. Canal 7 Cibao comienza precisamente a raíz de los Centroamericanos y del Caribe en el 86, y un año después entro yo a Canal 7 Cibao en un programa de César del Monte y Consuegra que fue pionero en la televisión en programas deportivos. Ahí estuve hasta que cerraron el 7, desde el 87 hasta el 99, 12 años. Fue mi escuela en la televisión, Mayra Robles, Jaime Tomás y todo ese grupo, Bélgica Suárez, podría mencionarte mucha gente que esa fue la escuela para nosotros, el Canal 7 Cibao en televisión. ¿Y el 29? El 29, la plataforma que me ha ayudado a catapultar mi figura en la televisión, 20 años. Voy a tener en el 29 ya en septiembre. Ahí entré con 2 programas. Deportes Mundiales, que desapareció hace unos 3 años. Era los sábados por la noche de 11 a 12. E Infodeportivas, que se mantiene a las 3 de la tarde, va a tener 20 años. Una plataforma nacional e internacional. Y te repito, ha sido
una plataforma para catapultarme como productor deportivo en televisión. Con 20 años tienes. 20 años voy a tener en septiembre, ininterrumpidos. Wow. La cadena Fox en español. La cadena Fox fue una gran experiencia porque yo no había trabajado pelota otoño-invernal. Yo había trabajado mucho grandes ligas. En radio yo tenía mi propia cadena de radio, las rondas de las mayores. Había narrado softball, béisbol amateur, grandes ligas. Había trabajado grandes ligas en el 7 Cibao, pero pelota otoño-invernal es la primera vez que trabajo cuando me llama Onfalia Morillo, que coordinaba esas transmisiones. Ellos tenían aquí en el Cibao a Kevin Cabral, una eminencia en los comentarios de béisbol, pero necesitaban otra persona. Kevin nos recomienda, entonces me llama en esa época Onfalia Morillo. Ahí estuve por alrededor de 4 años transmitiendo para el extranjero, para Estados Unidos y otros países. O sea que Fox representó mi primera experiencia transmitiendo béisbol otoño-invernal. Baloncesto Superior de Santiago. Otra gran experiencia, fui narrador. Mira, en el baloncesto, mira qué interesante esto, Carmen. Todavía viviendo en Moca, ya yo tenía mi programa deportivo aquí e impartía inglés. Y yo me iba en un motor 70 que yo tenía. Rojo. No, era azul. Era un motor 70 de cloche, como le dicen, azul, y después tuve un 125 cuando me mudé a Santiago. Entonces yo iba aquí de Moca a Santiago a cubrir el baloncesto, porque yo no tenía mucho conocimiento de baloncesto. No es que yo sea un experto hoy día, pero ahí comencé a leer algunos libros de baloncesto, a codearme con la gente del baloncesto de Santiago. Entonces, Johnny Naranjo, que en paz descanse, alrededor del año 83-84, a mediados de los 80, me incluye en la cadena de transmisión para hacer las entrevistas a los jugadores norteamericanos. El narrador era Ernesto Kranwinkel, Frank Kranwinkel. Comentaba en esa época Rolling Fermín, un gran comentarista de Santiago. Entonces yo comencé a hacer las entrevistas en inglés y me fui adentrando hasta que me comenzaron a dar chance narrando. Y también fui narrador de baloncesto por unos 8 o 10 años. Una gratísima experiencia, y ahí comenzó a metérseme también el baloncesto por las venas. Academia de Medias Blancas de Chicago y cobertura de los campos de entrenamiento de grandes ligas en la Florida. Ya te he mencionado esa experiencia un par de veces. En el año 1999, Tony Peña trabajaba con los White Sox, y los White Sox de Chicago le plantean a Tony que ellos quieren establecer una academia de béisbol aquí, y para que la dirigiera Tony. Tony no podía por sus trabajos y le recomienda a Denio González, que ha sido siempre uña y dedo con Tony, jugaron pelota juntos. Entonces Denio, cuando lo nombran director de esa academia, me llama para que yo colabore con él en esa academia en Moca. Como yo viví tantos años en Moca, conozco tanta gente en Moca, inmediatamente yo acepté. Y ahí estuve en la academia de los White Sox hasta que Denio se fue de los Medias Blancas en el 2007. Todos los años Denio establecía condiciones para que un grupo de nosotros viajara a Arizona a los entrenamientos a Tucson. Ahí me pasé unos 5 o 6 años viajando todos los años con facilidades de los Medias Blancas. Trabajar con los muchachos de ligas menores, orientarlos, ayudarles a traducir cosas y así por el estilo. Fue una magnífica experiencia. Bueno, en el interín, siendo nosotros empleados de los White Sox, ganaron una serie mundial en el 2005, que ellos tenían muchos años que no ganaban un campeonato. Fue de un gran sabor. Claro que sí. Dices en algún lado por ahí que te sientes un hombre realizado y bendecido por Dios, y todo lo que venga en adelante es una bonificación. Te sientes un hombre realizado como padre, profesional. ¿Qué esperas de la vida? Como lo acabas de decir, todo lo que venga es un bono o un plus, como le dicen en inglés. Mis 2 hijas, como te dije, un matrimonio estable, casi 40 años, mis hijas profesionales. Prácticamente he logrado todo. Yo no soy una persona, Carmen, tan exigente en la vida. Tú sabes que aunque no llevo una vida tajante como lo de San Francisco de Asís, que tiene una expresión, una frase muy célebre, él decía: necesito poco y lo poco lo necesito poco.
La gente que lea la historia de San Francisco de Asís. Entonces yo no soy una gente tan exigente, no soy, Carmen, de las personas que viven afanándose en su mente, ¿qué voy a hacer mañana, pasado mañana? Yo vivo el día a día, como dicen los norteamericanos, one day at a time, un día a la vez. Entonces, ya lo que venga es un bono, gracias al Señor. Muy buena filosofía. No soy tan viejo de edad, voy a cumplir 64 años en julio, pero esa es mi filosofía de vida, gracias al Señor. ¿Y qué esperas de las Águilas Cibaeñas este año? Lo primero que espero es que en las Águilas, y es un tema que he estado tratando en mis programas en estos días recientes, como que comiencen a ordenarse las cosas a lo interno del equipo, la directiva, los accionistas. La opinión pública sabe que en estos años recientes ha habido muchas convulsiones dentro de la directiva y los accionistas de las Águilas, los grupos que se disputan el poder ahí dentro. Las Águilas ganaron una corona hace un par de campañas dentro de esas convulsiones dentro del equipo. A veces no se reflejan en el terreno en los peloteros. Desafortunadamente en la temporada pasada también hubo ciertos problemas entre los peloteros en el clubhouse y en el dugout. Lo primero que espero es eso, que comiencen a subsanarse esos problemas y que podamos estructurar un buen equipo para volver a ganar y empatar con Licey en coronas. Claro, eso va con Dios por delante. Entonces, ¿cómo es un día normal de Santana Martínez? Mira, estoy en una etapa de mi vida que ya no me levanto muy temprano. Dirían algunos, Santana ya es rico. No. Como tú escuchaste, mis hijas se graduaron. Hay una de ellas que no trabaja, que vive con nosotros, pero gracias a Dios, Dios provee. Siempre hay que buscar esos chelitos para la alimentación, las medicinas. Ya esta etapa de uno, hay que buscar esas medicinas de la esposa, de nosotros, de nuestro padre y así por el estilo. No me levanto muy temprano, me levanto, me tomo mi tececito de manzanilla todos los días, de flor de manzanilla, chequeo lo que hay en las redes sociales, algunas noticias importantes en las redes, prendo mi computadora, entonces a actualizar datos, a preparar los programas de radio y televisión del día. Eso me toma 2 horas, 2 horas y media, que NBA, que Grandes Ligas, que los deportes en sentido general, todo eso hay que actualizarlo a diario. Entonces ya al mediodía me preparo, almuerzo, me voy a las 1:15 para la emisora, al programa de radio, de ahí paso a la televisión a las 3 y ya en la tarde para algunas diligencias personales, visitar a mi padre aquí, algunos familiares míos y de mi esposa y una que otra diligencia en la ciudad. No, yo no soy tomador, me gusta de vez en cuando una copa de vino, a veces un whisky, como yo le llamo, aguadito. ¿Tú sabes lo que es un whisky aguadito? No, ¿cómo es? Ese término lo aprendí de los muchachos de Hochi Santos, del mismo golpe con Hochi, de Ñonguito, Correa, esa gente. Tú tomas un buen poco de whisky, le pones mucho hielo y esperas que el hielo se vuelva casi agua. Entonces te tomas ese traguito, un whisky aguadito. Una cerveza fría, no paso de 1 o 2. Yo no soy muy tomador, me gusta mucho la música. La mayoría de los géneros me gustan, desde muy pequeño. Me gustaba mucho bailar, ya hoy día casi no, porque estoy más tranquilo en la casa y eso. Mi esposa nunca ha bailado y a mí me gustaba bailar, fíjate bien. Pero me gusta mucho la música americana, la salsa, el merengue, algunas bachatas. Tú sabes, déjame aprovechar para decirte algo de la música urbana. Hay gente por ahí muy adulta criticando la música urbana. El ritmo es bonito, son ritmos caribeños, con ciertas mezclas, pero el problema son las letras, la lírica. Pero no es que el dembow como ritmo sea feo, y el rap y esos ritmos. Yo particularmente no los sigo otros géneros, pero mayormente me gusta la música. No me gustan las rancheras, no me gustan mucho las rancheras, pero me gusta la música en sentido general. ¿Y cómo tú quieres ver a tu país en 5 años? Caramba, quizás sea 5 años no sea tiempo suficiente como para arreglarlo como uno quisiera, pero uno quisiera ver un poquito más de equidad, sobre todo en la distribución de
de los bienes. Uno no puede esperar que así tan rápido, tajantemente, pero uno quisiera ver un poquito más de justicia, Carmen, porque alguien dijo una vez, y ese personaje no era precisamente santo de mi devoción, pero ese personaje, siendo presidente de la República, dijo: este es un país rico, pobremente administrado. Y parece que es verdad. Sí. Todavía, con todos los depredadores que hemos tenido en la política, este país se sostiene todavía. Aquí hay muchas riquezas, pero se necesitan mejores administraciones, que haya más justicia, mejor distribución. No es que los gobiernos le den a una familia una tarjetica de solidaridad, y lo han hecho todos. Es como que haya un poco más de justicia, más equidad y más conciencia de nuestros políticos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Señores, agradecidísima de tu tiempo, gracias por compartir con nosotros, Dios te bendiga. Amén. Éxito en todos tus proyectos. Gracias, Carmen. Mucha Gracias. salud. Sobre todo, amén. Sobre todo. Muchos años más de unión con tu esposa. Gracias. Y que todo lo que tú sueñas, Dios te lo permita ver. Gracias a ti por invitarme y espero que tu público televidente disfrute de esta conversación. Claro que sí. Señores, nos vemos el próximo domingo con una entrega más de Carmen TV. No se puede quedar la expresión. Jamás en la vida. Recojan. Que ganaron las águilas. Bye, bye. Buenas noches.